Bueno, Ari, amados, aquí estamos listos. Yo había enviado este pequeño bosquejo como habíamos quedado a través de unas preguntas orientadoras a abordar el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pues que es un libro, Apocalipsis. sea de paso acá, que es un libro poco que se escucha de él y yo me que no, leí, fue Judas. Judas, sí, Ah, el libro de Judas, que poco se oye, poco se predica, y bueno, y tiene unos temas allí que son, pues, a mi parecer, bastante complicados de interpretar, pero creo que podemos acercarnos un poco a la luz del nuevo pacto y a la luz de lo que ya hemos construido aquí, por lo menos entre nosotros, creo que hay un criterio que nos permite, pues, tal vez construir un criterio y ponernos de acuerdo en cosas. Entonces, bueno, lo primero para decir aquí, amados, es que en cuanto a la introducción, bueno, ahí ya hay como un dato histórico, si quieren. Bueno, el libro habla de los llamados, habla de los santificados y habla también de los guardados en Cristo, ¿no? Un asunto importante, donde en el versículo 1, donde dice Judas, siervo de Jesucristo. Creo yo que esa introducción de cómo se presenta la carta o el autor mmm, es importante porque es como el testimonio que ve de sí mismo. Es lo que él va a decir desde el entendimiento al que ha llegado, desde la iluminación en Cristo que tiene. Entonces Judas aquí, o al menos el autor se presenta como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo. Desde aquí entendemos una cosa, en este primer párrafo, versículo, pues ya se pone de por sí una plataforma para que aquellos que van a leer entiendan un poco desde dónde Judas va a hablar. Va a hablar como un siervo, como un hermano también, o sea, hablaríamos también de una relación de familiaridad en el mejor sentido de la palabra, y también va a hablar pues como a un entendido acerca de Dios el Padre y de aquello que a los guardados en Jesucristo es necesario exponerles. Esta es una de las descripciones más hermosas, digamos, que de pronto se hace en esas palabras de los miembros de la congregación. Quiero decir que voy a ir rápido, solamente este primer acercamiento a Judas que yo les propuse, mis amados, pues voy a presentar unas generalidades sin ahondar en los temas. Esa es la tarea pues que de pronto tendremos que hacer cada uno de nosotros, y me permiten ustedes pues pasar así rasante, abuelo de pájaro, a grosso modo, por algunos de los temas sin profundizar en esta sesión. Bueno, aquí el método que pues yo propuse, inclusive hay varios aquí, permítanme mostrarlos: método crítico, método histórico, método literario, método panorámico y pues las conclusiones a que hubiese lugar, ¿verdad? En el versículo 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahí habla pues de algunas, ¿qué decimos?, características o conceptos, criterios de lo que en el cuerpo de Cristo, en la congregación de los santos o en los hijos de Dios es una manifestación constante, diríamos, natural de la vida del Espíritu. La misericordia, el entendimiento de la misericordia, la paz, obviamente, que es el sentido de plenitud de existencia, el amor, obviamente, también, porque es la expresión de Dios por la cual hay salvación. Dice que esas tres cosas sean multiplicadas. Creo yo, amados, y déjenme decirles aquí que esas tres cosas que menciona en ese versículo 2 son el objetivo de lo que él va a abordar, que la misericordia, la paz y el amor sean multiplicados. Obviamente, no puede haber una multiplicación en Cristo, no puede haber un crecimiento en el conocimiento, podríamos decir, si no hay un entendimiento, una iluminación. Si alguien que preside en Cristo un grupo, una congregación o una familia, no asume el rol de maestro.
Y para asumir ese rol de maestro creo que es importante tener un punto de partida, ¿verdad? Entonces creo que aquí se establece ese punto de partida de misericordia, paz y amor que sean multiplicados. El resultado de lo que va a hablar va a llevar a un inequívoco progreso de multiplicación de esto. Bueno, en el verso 3 diríamos, inicia él a describir lo que yo digo son las amenazas en las que los santificados en Dios Padre y que estaban guardados en Cristo podrían enfrentar en ese momento. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, o sea, lo que ves allí es que había un afán, pero Judas hasta ese momento no logra, según este método crítico, diríamos, lo que ustedes pueden ver acá, es que puede que haya escrito en el tiempo en el que Pedro escribió su segunda carta, eso es una aproximación, entre los años 60 y 65, cuando empezó la persecución y se puso el tema de la persecución del Imperio Romano contra la Iglesia, iniciaba uno de sus puntos más altos de matanza y de persecución y encarcelamiento. La segunda carta de Pedro y esta carta tienen algunos conceptos que son similares y sorprende pues la similitud. ¿Por qué se escribió la carta? Este es importante, este análisis en el método crítico. Se escribió Judas porque aquí vemos, ¿no? Por la gran solicitud que tenía, dice él, a Judas le preocupaba que los creyentes pudieran ser alejados de la verdad por los maestros astutos de las falsas doctrinas. Entonces él escribe para afirmar a los creyentes para que estén siempre fortalecidos en la fe. En el verso 3 lo vemos de la siguiente manera. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. A mí me gusta estos términos que algunos de estos apóstoles usan. Judas es uno de ellos, Juan, y bueno, en realidad en las epístolas, en el Nuevo Testamento, ellos usan varios conceptos o expresiones como esta, la fe que es común, o el cuerpo de Cristo, o la congregación, o los santos. Bueno, son términos que yo llamo corporativos, de un entendimiento corporativo, generacional. No es solo que lo que Judas entendía, sino lo que otros que estaban también en la misma dinámica de participación, de expresión en el cuerpo de Cristo habían entendido. Por eso él dice que le era necesario escribirles acerca de la común salvación. Dice, nuestra común salvación. Entonces creo importante señalar aquí en este versículo que todo mundo entendía lo que era salvación. Hoy pues, lastimosamente, estamos en el proceso de depurar esos términos que inicialmente en la congregación, en el cuerpo de Cristo y en la iglesia estaban perfectos, estaban totalmente entendidos. No, nadie pensaba ni se imaginaba otra cosa. Y este es uno de esos pasajes en donde Judas aborda el tema que era la común salvación, un entendimiento que todos tenían. Dice, me ha sido necesario entonces escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Y aquí está otra vez el concepto. La salvación y la fe ya han sido dadas. Judas va a hablar en un sentido de lo completo, de lo consumado, de la plenitud, de cómo vamos a administrar ello y cómo esa administración correcta de los pensamientos a través de esta carta que él va a dar a los santos, va a permitirles a los santos, a los creyentes, pues resistir, diríamos. Contender es como argumentar con la sabiduría de Dios. La palabra contender aquí implica mantener una posición argumentativa firme, radical muchas veces. Por eso se utiliza esta palabra aquí, contender, que tiene otro significado, ¿no? La contienda, que también habla en cuanto a los alegatos que no llevaban a ninguna conclusión. Pero en este sentido aquí, sí Judas utiliza el término para hablar de que se contiende, se mantiene una posición firme, argumentativa acerca de la fe, para hablarles a los santos de cómo esa fe nos va a llevar, pues, como dice el verso anterior que vimos, la gracia, la misericordia, al incremento de ese entendimiento. Viene luego la razón. La razón dice, ¿por qué? ¿Por qué les va a hablar de eso, de la fe común y de la fe que están compartiendo? Dice, porque algunos hombres
han entrado encubiertamente. Y ahí radica el problema, diríamos. El problema es que al parecer en la congregación, allí a los hermanos que autor de Judas les escribe, se ha dado cuenta y se ha fijado que habían entrado, dice allí, algunos hombres han entrado, seguramente pues participaban de los ágapes, ¿no? Como él mismo dice más adelante, participaban de las reuniones, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aquí viene un concepto, amados, que de pronto en algún momento por allá con el maestro Joel y bueno, en estas sesiones que teníamos del mediodía, discurrimos en aquello de la predestinación y de la presciencia de Dios y de los pre de Dios, los predestinados para lo uno y los predestinados para lo otro. Y aquí Judas toca ese punto. No voy a entrar ahorita en el detalle, pero para que lo vamos teniendo en cuenta, ¿verdad? Para el desarrollo y de las preguntas más adelante. Entonces dice que estos desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Wow. Este es un, a ver, a eso se le llama estratagema. Esa palabra la utiliza, creo que es Pablo, por estratagemas de hombres, dice, que emplean con astucia las artimañas del error. Aquí, en este pasaje, se puede resumir esto. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia, estratagema, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí está que el estratagema o la astucia, el engaño era para sacar, digamos, de donde había sido puesto apostólicamente como fundamento de la iglesia, como fundamento de vida, de conciencia, de existencia, Jesucristo. Pastor Ervin, Sí, amado, dale. la palabra estratagema también viene de estrategia, de lo que Sí. usaban antiguamente habían, ¿cómo se dice? Los que pelean, los que iban a la guerra, enfrentamientos, personas específicas en diseñar un Los generales se estratagema. ubicaban estratégicamente. Lo que pasa es que hay Ajá, dos palabras, ¿no? Estratagema es una y estrategia es otra. Estratagema tiene que ver cómo ganas la batalla, pero estrategia es cómo ganas la guerra. Y ambos términos están utilizados en el Evangelio, en las ajá, sí, sí, epístolas, sí, tanto sí. estrategia como estratagema. Aquí, en este concepto, diríamos estratagema, porque es para engañar específicamente en un punto, no para destruir un todo, sino un punto. Por eso Judas señala aquí, ¿qué están haciendo? Están hablando mal, están diciendo mal, son hombres impíos que han convertido un tema tan glorioso de la libertad en Cristo y lo voltearon. ¿Cómo se dice? Pues sí, lo convirtieron en libertinaje, dice aquí. ¿Cuál era ese tema? Pues la gracia y la libertad. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues obviamente si nos remitimos a todos los registros apostólicos de gente de esta calaña, pues están prácticamente perdidos, entregados a prisiones de oscuridad, entenebrecido el entendimiento. Y bueno, Pablo también habla que son implacables, crueles, vanagloriosos, detractores, inventores de males, para los cuales el juicio no se tarda y la condenación llega pronto. Bueno, muy bien. ¿Alguien más va a decir algo, amados? Bueno, si usted quiere interrumpir ahí en cualquier momento, puede hacerlo para preguntar o hacer algún aporte, algo que se me pase ahí por encima. Como Sí, les dije, Pastor voy Edwin. aquí así como en las generalidades, ¿vale? Sí, amado. Sí, el tema también a sumar es que tal vez la palabra, yo diría que se adecua más en el uso de todas estas estratagemas, es el desvío, como decías, en un punto donde parece inocente, donde parece algo que no va a afectar, pero que en realidad en el avance de esta construcción sí que nos lleva a a un destino completamente errado. Entonces, se visten de verdad, se visten de luz, todo viene como un entendimiento lógico. Así que por esas razones que se infiltran, por esas razones que esos hombres pueden torcer la verdad siendo indoctos, pero de eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado de qué escuchamos en este tiempo, porque muchos pueden hablar con un lenguaje correcto, pero en realidad desde el espíritu está torcido y muchos terminan
como conclusiones, hoy vemos de gente que desprecia el hecho de congregarse, que ya no quieren ser generosos en sus aportes, que no se comprometen con nada, porque dicen, pues obviamente todo Cristo lo cumplió y ya no hay nada que hacer. Entonces, gente llega a esa conclusión por causa de lo que escucharon, solamente. Sí, muy bien. Eh, bueno, pues ese es un tema, obviamente, que está implícito en Judas. ¿No se oye? Muy suave. Ah, perdón. Algo pasó con el volumen. No, es que me puse los audífonos, entonces el micrófono automáticamente se baja un poquito. Micrófono 4 y 5, bajo de volumen. Micrófono 4 y 5. Listo, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, señor. Ahí Ahí está perfecto. perfecto. Perfecto, el micrófono estéreo 5.1 live. Entonces, amados, decía yo que esos conceptos como los que menciona Willy, y obviamente que ustedes, pues, los hemos padecido como iglesia, después, antes, durante y después de esta realidad y de este invento y de este problema de la pandemia, obviamente todo lo que se ha oído en el aspecto político, en el aspecto médico, en el aspecto clínico, en el aspecto virológico, etcétera. Todo tiene una raíz y todo tiene una fuente. Justamente la carta de Judas, en su momento, y para esa generación y para donde está enfocada la carta, es ayudarles a identificar a esos creyentes dónde está el error. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Ustedes ven que Judas habla de Satanás o del diablo como acusador, habla de Moisés, inclusive se va tan atrás en la historia Judas que habla de Janes y Jambres, porque a través de esas, digamos, experiencias de engaño, de imitación, se trató de inducir al error por imitación. Entonces, en síntesis, Judas va a escribir esta carta para ayudar a los creyentes, a los santos, a los santificados, a que puedan identificar esas sutilezas del error. Por eso ahí es que entra la palabra estratagema, una sutileza mediante la cual se quiere engañar. Bueno, acuérdense que estoy aquí en el método crítico solamente, ¿no? Para llegar pues a avanzar un poco más adelante. Entonces, ¿quién escribió la carta? Bueno, ¿por qué se escribió justamente lo que acabo de decir? Y sumando ahí a lo que Willy también expresa, que son esos detalles, ¿no? No solamente de lo que se dice, no solamente vamos a considerar al que habla, hay que considerar la fuente. Por eso dice aquí, a Judas le preocupaba que esos maestros astutos de falsas doctrinas, pues que ya estaban, como dice Judas, ya se habían infiltrado, ya estaban adentro. Por eso dice aquí, algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué les motivaba? ¿Qué motivó para meterse? Hoy vemos, amados, miren, esta mañana, no sé, de pronto los que de ustedes en Colombia escucharon que en Blue Radio, este periodista Néstor Morales abiertamente habló en contra de los pastores y de las iglesias en general, diciendo que por culpa de nosotros los pastores y de las iglesias es que la gente no se vacuna. Entonces, por ejemplo, son cosas así, son sutilezas que uno dice, bueno, alguno le podrá dar la razón y dice, no, sí, el periodista tiene razón, pero vamos a la fuente, vamos a la intención, vamos al origen, vamos a todo esto. Entonces, ahí es donde sí nosotros como ministros y como en el caso de Judas, que identificó, este hombre identificó esas artimañas y esos impíos que habían entrado, hombre, yo creo que como hijos de Dios nosotros también tenemos esa capacidad de discernimiento, porque el Espíritu nos da testimonio, amados, de quién tenemos al frente. El Espíritu nos da testimonio de lo que estamos oyendo. Si no es así, amados, entonces yo estoy desubicado y estamos bien perdidos. Si uno mínimamente no tiene el testimonio de Cristo para discernir en lo que está oyendo, en lo que está viendo, en el que está parado al frente, un testimonio. O sea, yo creo que un creyente, un ministro competente del nuevo pacto, lo mínimo que desarrolla principalmente es discernimiento, lo mínimo, para saber qué es lo que tengo al frente, para poder ver en ese plano de lo que Dios quiere que identifique a mi alrededor. Entonces, ¿por qué se escribió? Estamos en el por qué se escribió, pues aquí está claro, por esas falsas doctrinas y obviamente porque Judas hace una advertencia.
Y en esa advertencia que hace, pues él se va a desplegar en algunos ejemplos para que la gente entienda cómo es que funciona la impiedad infiltrada en estos hombres. Bueno, ¿dónde está el verso 4? Amados, no sé qué tiempo tenemos. ¿Hasta qué horas vamos, maestro Joel? No me acuerdo. 7:30 creo que era. Yo creo que 7:30. Lo que el Bueno, Espíritu diga, lo que el Espíritu diga, Herbie. voy a ir 10 Vigilia. minutos, voy a ir 10 minutos más, pues para que todos interactuemos y dejemos el resto de los 15 minutos para que ustedes participen, A ¿verdad? mí me dice 6:30 de mi horario. O sea que ya nos pasamos o qué? Oh, tienes 26 minutos. Ah, bueno, entonces voy a agarrar 10 minutos más y el resto pues para que todos ustedes interactúen. El versículo 5. Ah, perdón, sí, el versículo 5, ¿no? Dice, mas quiero recordaros. Aquí viene que lo que va a escribir Judas es una cronología, diríamos, de lo que él ha entendido que es la herramienta que pueden tener los santos para contrarrestar el engaño, para contrarrestar el error. Les va a recordar. Y claro, cuando hablamos de recordar en este contexto, pues obviamente no les va a recordar historia, no les va a recordar la historia de Nerón, ni la historia de Herodes, ni de los macabeos, no. Vamos a recordar cosas espirituales que están escritas o que sucedieron. Vamos a recordar la historia de Dios dentro de la historia humana. Esa es una parte importante de nosotros como hombres de Dios, porque si no somos capaces, amados, de ir al Viejo Testamento o al Antiguo Pacto para ayudarle a los creyentes a identificar la expresión de Cristo allá, entonces simplemente somos como esos periodistas, ¿no? Que les pagan por la noticia. Somos ministros prepago. O sea, ya sabemos, sí, lo que hacen hoy muchos periodistas. Te pagan por decir una noticia que, bueno, todo el mundo sabe que eso está manipulado allá. Nosotros no somos periodistas, nosotros somos cronistas de la historia de Dios en medio de la historia humana. Entonces, aquí por eso les dice, quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido, o sea, ya ustedes se iluminaron, ustedes ya sabían esto, pero parece que cuando llega el engaño, cuando uno se expone a palabras de error, amados, es lo que induzco aquí. Parece que empieza a haber una nube, un manto de sombra, de oscuridad, que empieza a desdibujar lo que ya se había aclarado. Por eso lo que dice Willy, amados, ¿qué uno escucha? ¿Qué uno lee? ¿A quién le pone cuidado uno? ¿Sobre dónde ponemos nuestra inteligencia? ¿A quién le damos nuestro tiempo? Y les digo esto, ¿no? Ya yo he entendido, al menos en mi vida, después de los 40 años uno como que tiene afán, porque entre más tiempo, menos tiempo, maestro Joel. Entonces, claro, uno quiere ser certero e invertir bien el tiempo. Eso es como más o menos lo que él les va a recordar aquí, que ya una vez habían sabido. Que el Señor, ¿qué les va a recordar? Aquí está el pensamiento gobernante o el pensamiento fundamental desde donde les va a recordar. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Entonces, miren dónde se remite él. Se remite a la historia de Israel como nación. Se remite a la misericordia. Por eso al principio les habla de la misericordia, ¿no? Del amor y de la paz. Entonces aquí lo ves, esa misericordia, ese amor y esa paz, pues se remite él a condensarlos en la historia del pueblo de Israel, que Dios los salvó, dice, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. En resumen, ¿qué les está diciendo? Vamos a recordar esto. Ese fue un juicio de Dios a esa generación. Y como el juicio de Dios se manifestó para salvación a unos y condenación a otros, y ustedes eso ya lo tienen clarito, pero se los voy a recordar porque está vigente. El verso 6. Aquí también habla de otro tema. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí aborda un tema, amados, que aparte de ser algo de folclor judío, porque aquí también hay algo de folclor judío, no vamos a tocar ese tema ahorita, vamos a pasar así rápido, también aborda ese tema desde el entendimiento que había en la iglesia con respecto a los ángeles y al juicio, porque habla de juicio aquí. El verso 7, otro suceso de juicio, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, aquellos que fueron destruidos,
habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza. Aquí él describe plenamente lo que pasó. Contra la naturaleza fueron puestas, por ejemplo, oiga, les voy a recordar eso, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Verso 8. No obstante, de la misma manera, otro ejemplo, ya actual. Él les habla de lo que pasó allá, pero lo va a traer acá porque para Judas sigue sucediendo, pero se disfrazó. Parece que ese espíritu, diríamos, esa mala actitud, esa impiedad se disfrazó, mutó, se entró encubiertamente a la congregación y miren cómo es ahora. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, este es un condensado, amados, de lo que Judas identifica. Pero, oh, qué sorpresa, amados. Sigue vigente. Mutó hoy otra vez. En nuestra generación mutó. Mutó, se disfrazó de otra manera, pero es el mismo principio, es el mismo fundamento, es el mismo principio rector de manipulación, de blasfemia, de levantarse contra el orden establecido. Bueno, el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel, aquí habla de esas potestades, ¿no? De ese enfrentamiento entre potestades, diríamos, de ese enfrentamiento en el orden y cómo terminó Dios trayendo orden. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bueno, aquí viene la supremacía de Dios, la supereminente grandeza de Dios, el juicio de Dios y otros conceptos que podemos analizar luego. Pero estos, hablando, bueno, que hablando de las potestades superiores, entonces te ubica a Miguel, una potestad superior, y te dice qué hacen estos, que no entienden las potestades superiores, por eso blasfeman. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Wow, qué tremendo. La mala praxis, amado, en la predicación y todo lo que hemos visto de la guerra espiritual, bueno, de todos esos temas de principados, potestades que la gente y muchos predicadores han llevado a la gente, inclusive a blasfemias, porque hablan y enseñan lo que no saben y lo que no conocen. Es que una persona que no está en Cristo y que no ha sido alumbrada, digo yo, amados, por la lámpara que es Cristo, a la luz de la legislación del nuevo pacto, si no tiene esa luz del nuevo pacto, yo les digo, lo que está enseñando es ignorancia, blasfemia, pura religiosidad y hasta doctrinas de demonios. Ese es el peligro y ese es el resultado que vemos en muchas partes. Por eso la gente sigue viendo demonios, la gente sigue pensando que principados y potestades son poderes demoníacos, la gente sigue creyendo que el diablo, los brujos y bueno, todo esto que habla la Biblia se esconde en las tinieblas, que la oscuridad es mala y la luz es buena. Y todos esos conceptos, ¿verdad? Que son históricos religiosos. Termino con el versículo 12, amados. El 12, el 11 y el 12. Hay de ellos, perdón, ¿el qué? El 10. Pero blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que oiga esto, en las que por naturaleza conocen. Wow. O sea, aquí habla lo que está escrito en la conciencia, porque Dios lo escribió allí, porque la Biblia dice que en cada persona Dios puso eternidad y ni siquiera esa la agarran. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Wow, qué tremendo. Eso es lo que estamos enfrentando hoy, amados. La gente se ha corrompido en lo que por naturaleza está ya, un orden, de siempre, toda la vida. No, ahora vamos en contra de todo lo natural. Pero dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín nuevamente. Ahora ya no va a hablar del pueblo de Israel. Cuando habló de juicio se remitió a Israel y a Egipto. Aquí va a hablar de los que se corrompen. ¿Y dónde se remite? A Caín, no se remite a Adán. Vamos a tener que hacer un análisis de ese verso también e irnos a Apocalipsis. Dice, porque se corrompieron porque siguieron el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué es lo que te muestra Judas? Te muestra una repetición generacional, aunque salta de generaciones, pero te muestra cómo ese espíritu, esa corrupción mutó, cambió y parece que iba saltando de unas generaciones hasta que nuevamente en Coré hubo juicio. Ahora lo trae acá, a lo que él ve, dice, estos son manchas. O sea, esos que eran Caín, esos que eran Balaam, esos que eran Coré, ahora mírenlos, están acá. ¿Cómo se nos infiltraron? ¿Cómo pasó la cruz esta gente? ¿Cómo pasó la cruz ese espíritu? ¿Cómo le permitimos estar en la congregación?
estos son manchas en vuestros ágapes. Wow, qué tremendo, amados. Manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente, o sea, sin ningún tipo de discernimiento, ni juicio, ni criterio, ni del ministro que preside, ni de la congregación, pues menos. Por eso dice, comen impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, voy a dejar hasta allí, amados, para que ustedes puedan aportar allí. Bueno, Pastor Erwin. Bueno, muy bueno, ¿no? Lo que nos comparte el pastor. Interesante ver que Judas identifica el problema de ese tipo de personas, ¿no? Y nombra 3 personajes del Antiguo Testamento para traerlo al comportamiento de esos individuos. Dice que el camino de Caín, pues todos sabemos que es para hablarlo en términos como más modernos, es como el ataque al cuerpo, ¿no? Al mismo hermano, matar al cuerpo. Segundo, el asunto de Balaán, que es quizás es enseñar por una recompensa, por una plata. Y obvio el de Coré es esa rebelión contra la autoridad. Básicamente eso se ve hoy como usted también lo decía, y pareciera ser que uno a veces piensa que el libro de la carta de Judas, listo, eso fue antes, pero totalmente está ocurriendo hoy también. Pero qué bueno lo que usted nos comentaba, Pastor Erwin, el discernimiento para uno poder entender por la obra del Espíritu cuál es, por así decirlo, el espíritu de las personas, la actitud de las personas frente a lo que quieren hacer en la congregación. Tenemos que estar ahí bien pendientes de eso. También quiero decirles que ahí en el chat coloqué hay una versión de la carta de Judas que están traduciendo la Biblia en este momento. Hay un amigo ahí que es un teólogo, el pastor Yatensi Bonilla, y aclara muchos términos. De hecho, en el pie de página coloca las palabras griegas y las explica. Entonces, para que se la pueden descargar ahí a su computador para que la revisemos. Me pareció muy interesante. Bueno, listo, Ya mis la amados. descargué. Muy bueno. Vale. Voy a leerla luego. Bueno, amados, sigan. ¿Quién más va a participar? Acuérdense que hablemos de las generalidades, ¿no? Sin profundizar mucho en algún tema, porque pues de eso se trata este espacio que pues ya nos pusimos de acuerdo. Vamos a ir profundizando en temas aquí que son de actualidad, están vigentes. Por ejemplo, eso de corromper lo que es de la naturaleza, eso, estamos en auge. No, igual también, para complementar lo que acabó de decir Juan Carlos, que siguen el camino de Caín, además de ese ataque frontal a la familia, a los miembros del cuerpo, también el camino de Caín tiene que ver con la naturaleza de la generosidad. O sea, Caín es el que menosprecia el poder de la honra cuando se va a honrar a Dios. Y entonces se enoja porque quiere recibir mucho como lo que recibió Abel sin haber hecho lo que Abel hizo. O sea, él quiere con poco recibir, yo merezco. Por eso es que él se enoja. Pero lo que hizo Caín, lo hizo sin la sustancia de la fe y sin el combustible de la fe, que es el amor. Porque en Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció, por la fe. Caín no, aunque la Biblia no narra y no dice que lo que Caín ofreció fue malo, ahí sí dice que él primeramente no miró a quién le iba a ofrecer. Él ofrece por salir del paso. Es como cuando Jesús habla de la moneda de la viuda. Esta dio más que ellos, porque esta dio todo su sustento, pero todos estos dieron
de lo que les sobraba. Ellos dijeron, vamos a dar para salir del paso, pero ellos primero no meditaron. Le voy a ofrecer es al dueño del oro y de la plata. Y solo también quiero cerrar que en la carta Judas, en el saludo, Judas habla de la misericordia, de la paz, por la degradación que había, que comenta el pastor Erwin, ese desvío, que es la similitud, una de las similitudes sorprendentes con Pedro. O sea, ya en Judas estaban esos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Por eso Judas no habla de la gracia, que Pablo en sus cartas solo menciona la palabra gracia, misericordia y paz en primera y segunda de Timoteo. En las otras cartas Pablo siempre gracia y paz. Aquí Judas no menciona la gracia porque como ellos estaban desviando, necesitaban la misericordia para esa debilidad. La gracia no es para la debilidad, la misericordia sí. Por eso es que el Señor es poderoso y fiel y misericordioso, sumo sacerdote para socorrer a los que son tentados. He dicho. Excelente, maestro. Gracias. Bueno. A ver, amado Manuel, está que se habla, ya lo vi. Sí, sí. Sí, interesante eso, que dijo el maestro Joel, que no saludó gracia y paz, porque la gracia tenía una mala reputación debido a las enseñanzas falsas. Entonces, yo no sé si ustedes han vivido lo mismo, ya que nosotros estamos predicando el evangelio de la gracia. Y cuando nos decimos nosotros predicadores de la gracia, se vuelven a ver unos con otros entre los pastores o entre alguna gente y dicen, oh, cuidado que estos son esos de la gracia. Entonces muchas veces se refieren a este tipo de engañadores, ¿verdad? Sobre todo de que la gente se agarra de cualquier cosa para mantenerse en la comodidad de su oscuridad, ¿verdad? Porque ahí están cómodos, de vez en cuando un poquito de lechita, ¿verdad? Para que no se mueran y hasta ahí nada más. Por eso cuando viene el pastor Erwin Collins o alguien así, muy entendido, que les pone un filetote así de comida sólida, wow, se miran unos a otros y dicen, wow, esto es carne. Pero importante saber de que también hay que tener cuidado de no dar lugar a hablar este tipo de cosas. Y esto va para con nosotros. Porque de repente ustedes escuchamos a alguno de estos VIP, de estos predicadores fuertes que están diciendo, pienso que con buena intención, diciendo cuidado con los patriarcados, ¿verdad? Cuidado con las jerarquías, pero en alguna medida el niño que llorón y el otro que los pellizca da lugar a que se confundan las cosas y de repente digan no, ya no hay que respetar al pastor. El pastor está como yo, ¿verdad? Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y no es que los pastores seamos
la hostia. No es que seamos la octava maravilla. No, realmente somos servidores. Nosotros somos servidores y edificadores, alimentadores del cuerpo. Pero en alguna medida también no se puede abandonar esto de romplón, ¿verdad? Y decir, no, el pastor no, ya no. ¿Y para qué congregarme? Pues si yo en mi casa ahí leo la Biblia y lo comento con mi familia y me saco la ofrenda de la bolsa derecha y me lo doy en la bolsa izquierda y ahí, mire, ahí estoy bien chévere pasándomela. Cuidado, cuidado. Yo entiendo lo que probablemente quiere decir este predicador, ¿verdad? Después de hablar de lo de las 3 rápidas y 2 lentas. Cuando también hemos hoy escuchado algo buenísimo y que esto se ha prestado a malas interpretaciones. Cuando dice que primero salvó al pueblo, ¿verdad? Pero que después, mira, le dio gas, ¿verdad? Primero lo salvó y después le dio así en la cabeza. Esto quiere decir que pongan atención ustedes que son salvos. El Señor los salvó de Egipto, pero si se portan mal, ¿verdad? Les va a pasar que después van a destruir a los que después andaban por ahí sin creer, ¿verdad? Esto mal predicado, junto con es el 5, el 6 y el 7, miren, ese es comidilla para aquellos que predican el miedo, para aquellos que predican el pánico, para aquellos que predican que, bueno, el Señor te salvó. Mantenerte en la salvación dependerá de tus obras. Y ahí predican 5, 6 y 7. Puedo seguir ahorita, pero quisiera alimentarme de las palabras de ustedes. Gracias, Manuelito. Excelente. Diga, Miguelito. Precisamente lo que concluyó más bien el pastor Manuel era lo que yo quería de pronto resaltar aquí. Es la percepción que se tiene de Dios o que creo que necesitamos nosotros tener claro con respecto a esto, ¿sí? Porque vemos, o sea, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿sí? Y creo que necesitamos o nos corresponde a nosotros investigar detalladamente cuando el escritor dice que después destruyó a los que no creyeron, ¿sí? O sea, como un Dios que crea destruye, como un Dios que crea reserva o emite un juicio. Obviamente nosotros entendamos esto, dice la Biblia en Santiago también, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿sí? Y que de Dios procede toda buena dádiva y todo don perfecto, procede de lo alto del Padre de las luces. Entonces, este tipo de cosas de pronto como para nosotros tener un poco claridad en esto, porque obviamente lo que decía el pastor Manuel, muchas personas tienden a presentar a un Dios de amor y de misericordia y de gracia, pero cuando las personas de la congregación no responden de acuerdo al deseo, en el buen sentido humano, del pastor, entonces vámonos a la segunda parte. Entonces decimos, ustedes pueden ser como el pueblo de Israel, pero si cometen algún error, les va a pasar lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, con lo mismo que le pasó a los ángeles. Entonces creo que sí es bueno de pronto reconsiderar cuando el escritor dice este tipo de cosas. Sí, entonces me gustaría escuchar un poco más sobre eso. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir una cosa allí, y es el factor juicio o el concepto juicio en la carta de Judas. No es el concepto como, digamos, teológicamente, históricamente se acuñó, que es un Dios destructor, castigador.
No, el factor juicio aquí es principalmente de separación. Si ustedes ven, eso lo podemos ver luego, pero así como para no dejar a Miguelito en el aire, el factor juicio aquí nos plantea unas generaciones que hubo. Por ejemplo, habla de la generación del tiempo de Egipto, habla de la generación de Sodoma y Gomorra y habla de la generación de Coré. Y obviamente se va más atrás a otras generaciones que también tuvieron que enfrentar el factor juicio de Dios, que no implica destrucción, aunque ahí dice destrucción, sino separación porque está causando algo en lo que no debería corromperse. Ese es un criterio que está en toda la epístola, el criterio de juicio, el factor juicio, y principalmente separación. Separación entre dos naturalezas. No, y también, Pastor Erwin, que debemos tener cuidado cuando se separa el amor de Dios de la justicia de Dios. O sea, hay gente que, como acabó de decir Pastor Miguel, Dios es amor, Dios es misericordioso. O sea, y toman allí para justificar una mala acción. O sea, se les olvida, se nos puede olvidar. O sea, Dios no puede ser tentado por el mal, pero Dios sí dice en Hebreos 12, Dios al que ama corrige y disciplina. O sea, corrige y disciplina, pero que la disciplina de Dios no es para destruir. Por lo menos ahora que Pastor Edwin habló de la generación de Egipto, que luego murieron en el desierto. En Hebreos 3 dice claramente que ellos no fueron víctimas de las circunstancias, sino que fueron víctimas de su incredulidad. Porque Josué creyó, Caleb creyó, y los que nacieron en el desierto, esa gente creyó y fue la gente que poseyó la tierra prometida. Pero no podemos desligar el amor de Dios de la justicia de Dios, porque entonces es cuando va a venir la confusión en la mente de las personas. Pastor Williams, Enrique tiene la manito levantada por allí. Dale, Willy. Comparto contigo, mi amado maestro Joel, un detalle, y como dijo Pastor Erwin, pues vamos a ir profundizando en varios detalles, ¿verdad? Pero creo que algo que nos debe de tener, en lo que debemos de tener claridad justamente, es que hay un preconocimiento y una predestinación en base a la realidad de Dios en su eternidad pasada, lo que pudiéramos conocer nosotros como una eternidad pasada. Es decir, que Dios ha decretado. Hay gente que iba a participar y hay gente que no iba a participar de la realidad de Cristo. Pero se van a infiltrar porque se van a vestir de apariencia de piedad. Pero la sentencia del Señor son hombres impíos. En realidad no tienen absolutamente participación con la vida de Cristo y por supuesto que con el cuerpo. Hoy, trayendo eso a esta realidad, como nosotros le llamamos hermanos a todos, como nosotros le llamamos escogidos a todos, como nosotros por tanto se congregan, consideramos que ya son parte de la familia de la fe, pues muchas veces nos llevamos esas sorpresas en realidad, ¿verdad? Así que, bueno, afirmarles, mis amados, lo que decía el maestro Joel es muy cierto. El amor de Dios también es justo. Y si Dios, yo creo esto, hubiese determinado no escoger a nadie para hacerlo participante de la gracia salvífica, nadie podría decir que Dios es injusto porque Él no salvó a nadie. Simplemente la retribución del pecado es muerte
y todos sin Cristo estábamos en esa sentencia, muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Así que, agradecerle al Señor que nos ha considerado aptos para participar de su naturaleza y a seguir afirmándonos y afirmar a los nuestros en la fe. Solamente, mis amados. Antes de que el pastor Edwin diga algo, por eso yo siempre saludo a los hermanos, primos. O sea, yo saludo a los hermanos, primos, Pocho Pecha. Sí. Amados, creo que en toda la dinámica de las epístolas hay un factor que es el factor de la ley del espíritu de vida en Cristo. Ese factor que incorporado a la iglesia es el testimonio de la iglesia, es lo que da la vida, la expresión de vida de la iglesia, y que hoy nosotros lo experimentamos, no solo individualmente, sino más corporativamente. En estas cartas y en todas estas epístolas está explícito contenido ese espíritu, esa ley del espíritu de vida en Cristo. Lo que hace Judas allí es expresar lo que él está identificando es una real amenaza para los creyentes, para que no crezcan ni en la fe, ni en la paz, ni en la misericordia, ni en el amor, porque son los temas, digamos, que en los primeros versículos ustedes ven. Esas herejías o digamos esas interpretaciones de estos maestros impíos estaba poniendo y estaba amenazando la paz, el amor, la misericordia y obviamente la fe en Jesucristo. Y amenazados esos factores fundamentales para la expresión de la vida según Cristo, amados, pues lo que queda allí es reemplazar eso con cualquier otra cosa, con una herejía, con una filosofía, con misticismo, con mitología evangélica, etcétera. Willy. No, y digo, creo que se quedó con la manito levantada ahí. Ah, sí. Pero también quiero terminar con, o sea, añadiendo esto, que nosotros debemos contender ardientemente. Por la fe, dice ahí. Por la fe. Así es. O sea, y eso, nosotros, hay cosas en las que tenemos que ser radicales. Sí, señor. O sea, tenemos que romper con el relativismo moral de Isaías capítulo 5, que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno, que a lo dulce se llama amargo y a lo amargo se llama dulce. Y al café agua panela. Por favor, eso es una herejía. Sí, señor. Amado John Freddy. No, y solo terminar que ese contender ardientemente en Judas 3 es distinto a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 14, que no contendamos con los débiles sobre opiniones, que si les gusta el café instantáneo o si les gusta amargo con azúcar, ya ahí no contendemos. Pero por la fe sí tenemos que ser radicales. Y el que cree que la gracia es libertinaje, simple y llanamente, Cristo no se le ha revelado. Así es. John Freddy, estaba levantando la mano, amado. Dale. Sí, eso, la pregunta ahí sería, ¿qué fe es la que estoy yo o quiero yo mostrar? Porque en realidad cuando uno quiere imponer, tomando un poco las palabras que ahorita decía Manuelito, cuando el predicador que se hace llamar el predicador de la gracia quiere es mostrar cosas de él mismo o imponer cosas de él, creo que en realidad está creando una corriente, una corriente más de este mundo y dejándose llevar por los estratagemas, tal vez quepa allí esta palabra, ¿cierto, Erwin? Porque, y esto es lo que está pasando, o sea, creemos,
O sea, yo me salgo de ahí, pero espero que ustedes también se salgan de ahí, pero muchos de los que predican o dicen predicar la verdad, la gracia, el nuevo pacto y todo esto, hermano, no han muerto a ellos y están es queriendo sacar beneficio propio. Entonces no sé si en realidad pues ahí citáramos a Judas como ese Judas traicionero, ¿cierto? Que lo único que quería era mostrar su carne para sacar un provecho propio. Y creo que esto es lo que más se está viendo hoy en día. Personas que dicen tener la verdad en cualquier ámbito y la quieren imponer a cualquier precio como una verdad absoluta. Y tristemente, predicadores, vuelvo y digo, no somos nosotros que quieren imponer lo que ellos dicen por encima de cualquier cosa. Y hermano, y ahí sí, pues, echarnos la cruz a doble mano y lo único que sea es seguir para adelante, para uno no crear una línea más de pensamiento, sacando provecho, sacando egolatría, egocentrismo, enseñando humanismo y la fe, queriendo imponer una fe de uno, queriendo uno manipular. Y bueno, ahí sí que la cruz a doble mano y que Dios nos ampare, hermano, para poder seguir con la verdad. Es que veo yo, amados, que justamente el gran problema de hoy en muchas de las congregaciones es el humanismo del que se han infectado los creyentes. Entonces, cuando tú traes la iluminación desde la plataforma de Cristo que a ti ya se te reveló y se te iluminó, porque eso es lo que hace Judas. Dice Judas, siervo de Jesucristo. Esa es la plataforma. O sea, lo que yo voy a dar no es mío, estoy sirviendo a Jesucristo. Y esa es una conciencia, amados, que lo que dice John Freddy una vez no la ve en todos los ministros. Es raro el que tiene esa conciencia, que Pablo dice, limpia conciencia. O sea, ¿por qué predico? ¿Qué me motiva? No, pues soy servidor de Cristo, administrador de los misterios. Y aquí estoy, y como dijo Pablo, con temor y temblor, yo no he venido aquí escogiendo unas palabras que nadie pueda captarlas, y entonces, no, yo estoy Erwin, enfermo, sí. mira que, perdóneme que justo dijiste algo, un apunte que semana pasada me decía y me corregía alguien cuando hablábamos de la motivación, que qué me motiva a predicar, y en realidad decía alguien, nada me debe motivar a predicar. Porque yo no predico por una motivación. Por motivación. Ajá, Sí, la motivación es una construcción psicológico-humanista. Por ahí sí, estoy preparando humanista. un texto porque no soy amigo de usar la palabra motivación. Y cuando uno empieza a motivar, qué pena, Erwin, te interrumpí, Sí. pero cuando uno Dale. empieza a interrumpir, no, cuando uno empieza a motivar, hermano, uno se está ponchando a sí mismo. O sea, eso es como dándose puñaladas a uno mismo. Y en realidad, ¿se acuerdan cuando les pedí el favor de que me ayudaran con lo del centro de rehabilitación? Que muchas gracias, ninguno me ayudó y me dejaron ahogar en eso. Pero yo ahí, no, en realidad, No contendiste, adviérteme. Sí, faltó motivación. El tío Willy sí me dio dos o tres cositas y era claramente, él me decía, no debe haber una motivación para tú predicar, no debe haber allí una motivación, y todo este tema como que decía de que viene al mismo punto, y por eso lo traigo a colación, porque cuando uno quiere presentarse, sea en cualquier lugar, para uno querer mostrar una motivación, hermano, uno se poncha. El apóstol lo termina resumiendo de una forma contundente. Él dice, yo ya no vivo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. O sea, el apóstol se presenta aún como sin fe. Y obviamente así debe ser, no es la fe de él, la motivación y el impulso no debe estar ahí, Erwin, dale. Sí, eso es verdad. Es que esos términos, digamos, por eso dije, no se ha infiltrado como esos términos motivación en la predicación, en el hablar,
Por eso Pablo dice, con temor y temblor, con palabras que enseña el Espíritu. Una gran tarea que tenemos, amados, creo yo, como predicadores en esta generación, pues, y en esta iluminación, es poder rescatar las palabras que enseña el Espíritu. A veces son palabras cotidianas, pero a veces son palabras también que están por allá sumergidas, escondidas, y a veces uno las trae acá y los demás dicen, uy, ¿de qué está hablando? ¿Es ingeniero de qué? ¿Es de astronomía? Cosas muy elevadas, y no, eran palabras simples, sencillas, que estaban escondidas en el cuerpo de Cristo y que la religión las hurtó, el sistema las hurtó, y etcétera. Willy y Pastor Saulito, Saúl, primero. Primero, Pastor Saúl. vale. Gracias por respetar las canas. No sé, me llama la atención y les pediría si podemos, ya que sé que se va a seguir siempre todavía con Judas, ¿verdad? Hay una lista de características de este tipo de personas, ¿verdad? Como dice él, estos infiltrados, que sería bueno si nos tomáramos el tiempo durante esta semana y para el próximo lunes ver, ¿verdad? Cómo se comportan, pues, cómo se menciona acá, y cotejarlo, compararlo también con las otras características que menciona aquí Judas de cómo debemos nosotros conducirnos, ¿no? Que sí, me parece que se mencionan muchas cosas acerca de ambos, ¿no? De cómo se conducen ellos y cómo debemos conducirnos nosotros. Bueno, solamente. Gracias, amado Saulito. Sí, y quiero reiterarles esto, es que el factor juicio está presente en toda la dinámica, en el 16, 14, 15, 16, ustedes ven, el factor juicio. Dale, Willy. Gracias, mis amados. Una de las cosas que compartía con ustedes cuando la semana pasada convenimos en reunirnos era que respetáramos el horario de inicio y de finalización. La idea es que cada uno tenga una agenda en la que pueda disponer y sepa estar aquí, no se retire antes. Creo que vamos a tener de verdad hermoso tiempo. Estoy muy emocionado de lo que hoy se avanzó y agradezco mucho al pastor Erwin por la presentación, y creo que debiéramos de entender esto por algo que se mencionaba. Aquí estamos para aprender mutuamente, edificar mutuamente, escuchar a los demás y hacerlo en el espíritu correcto, ¿verdad? Y creo que eso es lo que nos sostuvo durante más de un año que estuvimos reuniéndonos en las mañanas, el hecho de que no nos sabemos o no nos vemos ninguno poseedores de la verdad absoluta en ninguna manera, sino queremos escuchar a los demás y no con una falsa humildad, una falsa piedad, sino con una realidad. La riqueza de Cristo está vertida en todo el cuerpo, y por eso pues les invito, les animo a que estemos agendados para cada lunes en la tarde y tomemos 1 hora y media, que fue la que discutimos, estar a partir de las 5 de Centroamérica y 6 de Colombia. Entonces, no, pues de mi parte eso, agradecerles lo que podamos ir creciendo mutuamente en el crecimiento que cada uno permite en sí mismo, hasta estudiar el libro de Judas. Y me gustaría que pues alguien tomara la próxima semana, también como el pastor Erwin, que alguien más tomara la lección y pudiera ahondar en estos aspectos ya particulares. Dale, Juan Carlos. Todos votamos por ti. Así como el otro lunes que fue democrático, así también, Juan Carlos, votamos todos por ti. Oye, pero ¿qué democracia es esta? Esa es la democracia que hay acá, amado. Así. Nosotros estamos en esta libertad, Juan Carlos. Aquí no tenemos libertad. Aquí lo que toca es obedecer y punto, ¿sí o no? Sí, esa es la democracia. Pastor Edwin y Pastor Willy, es seguir con la carta de Judas, ¿verdad? Sí. Sí, amado. Usted es un tema de los que están allí. Un ejemplo, usted escoge el versículo que habla de que Miguel contendía con el diablo y algún material, comentario,
pues lo expone acá y del tema que usted quiera allí, pero sí, Vale. pues basado en Judas. Esa es Listo, como mis la- hermanos. Juan Carlos, Judas Señor. Iscariote no. esa es Entonces la algo como dinámica. Judas Iscariote. Listo, mis hermanos. Sí, claro que sí. Vamos, ahí hacemos lo Bueno, que vamos a podamos. tomar la foto, ¿o qué? Vamos a tomar la foto. A ver, voy a tomar la foto yo. A ver, Pichua, Willy, pon tu cámara, se nos fue DJ. las Luz, foto, virtudes, Luz. ahora mismo. Amado DJ, suelta. Ahora, buenas noches, buenos Por días. allá pasó. Está hablando en lenguas. Usa la manga larga. A ver, vamos. En 3, 2, 1, 0. Listo. Ah, Willy, ¿vas a poner tu cámara? ¿Va a tomar otra vez? Willy nos regañó porque el tiempo ya se pasó y se fue. Para que no le dijéramos nada. Ya que dice, Ya se está Aquí congelando estoy, la solo, playa. solo que aquí Que estoy, me solo re- que le entró agua del mar al teléfono, entonces me dejó out. Bueno, vamos otra vez con la foto. Listo. Se está 3, congelando. 2, 1, 0. Se fue. Listo. Gracias a todos. Ya le voy a Un publicar. abrazo, mi amado Chao, pastor. chao. Felicidades. Gusto Good night. verlos. yo quería seguir hablando, pero Willy no me dejó. No, ya estuvo. Para entre 15 días Amado ya tiene Joel. la vocería, Pastor John Ahí le Freddy. mando un caballo de esos más tarde. 15 días, Sí, sí, en vale. 15 días, Pastor John Freddy. Chao. Hey, bendiciones. Chao, buenas noches. Amén. John Freddy, entrene harto para que vengamos a montar cicla por acá, yo. Entrene. Listo, hágale. Hágale. Chao.